Muy buenas tardes. Nos encontramos en un programa muy especial de Museo Dialoga. Hoy Museo Dialoga Internacional, en compañía de una gran experta en materia de historia del arte, museos universitarios. Bueno, estamos aquí con la doctora Manuela García. Un placer enorme poderla saludar. Vamos a conversar justamente sobre ese universo del arte en los museos universitarios y en fin, hay muchísimo para conversar en esta tarde y para nosotros, repito, desde el Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia, es un enorme placer contar con tan distinguida invitada, ¿verdad? Yo quisiera hacer una breve reseña de la trayectoria de la doctora Manuela García. Ujú. Vale destacar que la doctora García es historiadora del arte, doctora Convención Internacional por la tesis Museos y Colecciones Universitarias de Arte en el ámbito iberoamericano, con doble formación teórico-práctica, es licenciada en Bellas Artes y licenciada en Historia del Arte. Además, posee una triple formación en posgrado con un máster en Artes Visuales y Educación, máster en Historia del Arte, Conocimiento y Tutela del Patrimonio y máster en posgrado, en profesorado de Educación Secundaria. En el 2020 cursó el diploma de Museología y Museografía por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Internacional de Museos, ICOM, integrante del Comité Internacional de Museos y Colecciones Universitarias y miembro del Comité Español de Historiadores del Arte. Permanece vinculada como investigadora al grupo HUM 806 Andalucía América, Patrimonio y Relaciones Artísticas del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Desde 2015 ha centrado su labor en la puesta en valor del patrimonio universitario iberoamericano. Esta línea de investigación le ha llevado a establecer vínculos académicos con más de medio centenar de universidades iberoamericanas. Ha participado en numerosos congresos y eventos de carácter científico, tanto a nivel internacional como internacional, y cuenta con publicaciones en diferentes revistas científicas. Actualmente es contratada postdoctoral en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, España. Doctora, sea bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Para mí es un auténtico placer estar esta tarde aquí con todos vosotros, compartiendo unos minutos y hablando sobre todo pues, de un tema que tanto me apasiona, como es el tema de los museos y las colecciones universitarias. No, muchísimas gracias a usted, doctora. Cuéntanos un poco sobre su trayectoria inicial, cómo es que usted se vincula a todo este universo de los museos, de la historia del arte, que es también un ámbito fascinante. Cuéntanos un poco de usted, doctor. Bueno, pues en primer lugar, como ya he hecho un balance a lo largo de del recorrido de mi trayectoria académica, llevo vinculada a esta universidad, a la Universidad de Granada, desde el año 2004, que fue el año en el que yo inicié mis estudios universitarios. En primer lugar, con una licenciatura en Bellas Artes, porque para mí las Bellas Artes, el tema del dibujo y la pintura fue algo que me apasionaba realmente desde pequeña, ¿no? Y ya estando como estudiante en esa licenciatura en la Facultad de Alonso Cano, aquí en la ciudad de Granada, yo ya desperté cierto interés en visualizar aquellas obras de arte, especialmente pictóricas, porque reitero que para mí la pintura es quizá la disciplina artística más atractiva que hay dentro de las bellas artes, ¿no? Independientemente del valor que puedan generar el resto de disciplinas como el dibujo, el grabado o la escultura, pero yo ya empecé a notar como cierto interés acerca de las pinturas que veía colgadas por los pasillos de las facultades o incluso también por los despachos de los profesores, ¿no? No es que visitara con cierta frecuencia los despachos, pero siempre a final de curso, de cara a las calificaciones de cada una de las asignaturas o sobre todo también para tutorizar algún trabajo específico de algunas materias puntuales, pues siempre me quedaba pensando o mirando aquellas obras que decoraban esos despachos de esos profesores, porque también me fijaba en las firmas que no siempre eran firmas vinculadas a ese docente en concreto. Entonces, bueno, esa primera trayectoria académica como licenciada en Bellas Artes concluyó, pero antes de concluir esa primera etapa académica, ya estando en quinto de carrera,
se me pasó por la cabeza iniciar una segunda licenciatura antes de cerrar el expediente de la primera, y era esa licenciatura en Historia del Arte, sobre todo porque eché en falta en la licenciatura de Bellas Artes pues la parte teórica. A lo largo de 240 créditos que engloba el total de la licenciatura en Bellas Artes, pues solamente tuve dos asignaturas teóricas. Y ese fue realmente el motivo en el que a mí me invitó a solicitar la simultaneidad dentro del ámbito académico universitario. Fue una simultaneidad concedida y entonces, a la par que yo concluía mi estudio en Bellas Artes, inicié los estudios en Historia del Arte. Y bueno, luego ya el resto de la continuidad de mi formación académica fue todo rodado y conforme me fui formando en lo que es esa parte teórica, ya empecé a comprender un poco la existencia de ese patrimonio universitario que había estado un poco oculto en mi trayectoria más práctica, ¿no? Digámoslo así, en la parte de Bellas Artes, y entonces ya sí me involucré muchísimo más en el tema de las exposiciones temporales, exposiciones específicas de patrimonio universitario, y bueno, cuando concluí mi licenciatura en Historia del Arte ya también sentía cierta curiosidad acerca de la investigación y fue realmente eso, el cúmulo de la suma de las dos licenciaturas, lo que me incitó a iniciar mi estudio de doctorado. Y a la hora de elegir el tema, pues bueno, tenía muy claro que quería trabajar con una profesora en concreto, en particular, la doctora María Luisa Bellido Gam, con quien bueno, ya venía trabajando en los últimos años previos, y fue ella realmente entre las dos quienes promovimos el tema de investigación sobre museos y colecciones universitarias. De esta manera, pues también digamos que englobaba mi doble formación universitaria, por un lado la parte práctica de las Bellas Artes y por otro lado la parte teórica. Maravilloso, doctora. Ahora que usted mencionaba el concepto de museo universitario, sería importante para el público, ¿verdad?, que pudiéramos ahondar un poco en eso. ¿Cuál es la relación entre un museo y una universidad? ¿Cómo es que se articulan? ¿Cómo es que se produce un museo universitario? Al mismo tiempo, ¿qué es patrimonio universitario también? Y que nos relate un poco sobre la experiencia en la Universidad de Granada, España, ¿verdad? Para conocer un poco más al respecto. Uh-huh. Bueno, hablar de museo universitario nos va a dar pie siempre a hablar, por un lado, de lo que es el patrimonio universitario, porque evidentemente no existiría un museo si no existen previamente sus colecciones. Entonces deberíamos de hablar, en primer lugar, de eso, del origen. El origen de los museos universitarios van a ser las colecciones universitarias. Entonces, bueno, la historia del origen de cada universidad va a ser totalmente independiente, porque habrá universidades con un legado patrimonial de más de 500 años de trayectoria y otras, sin embargo, que no cuenten con más de un cuarto de siglo, ¿no?, como ocurre con algunas universidades españolas. Entonces, por un lado, tendremos que hablar del concepto de patrimonio universitario, que son todas aquellas colecciones, piezas, bienes muebles y también bienes inmuebles que la universidad, la propia institución académica universitaria, va a ir generando, recopilando y almacenando con fines educativos y didácticos en un principio, y posteriormente pues con un carácter mucho más de divulgación para la comunidad académica universitaria y también para el resto de la sociedad. Pero al margen de ese concepto del origen de las colecciones universitarias, también tendríamos que hablar del concepto de museo universitario. Sí que es cierto que a la hora de hablar desde una perspectiva internacional sobre los museos universitarios, evidentemente tendremos que viajar hasta la Universidad de Oxford para conocer el Ashmolean Museum, que fue en 1683 el primer museo universitario. Y aunque este primer museo universitario data del siglo XVII, o sea, que ya hace más de 300 años de historia en el que se generó el primer museo universitario, todavía a día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo un concepto un poco desconocido para parte de la comunidad universitaria. Entonces, eso es una realidad bastante triste, porque bueno, pasar por la universidad, independientemente de que sea la Universidad de Granada, de Jaén, de Madrid, de Barcelona o de Reino Unido, ¿no?, pues resulta un poco triste que el estudiante pase y concluya esa trayectoria académica y que no sepa valorar, apreciar y mucho menos conocer esa trayectoria patrimonial, ¿no?, o esa esencia patrimonial con la que cuenta la universidad.
Y eso es algo que, como decía, es una realidad bastante triste, porque no toda la comunidad universitaria llega a concebir o a conocer ese concepto de patrimonio universitario, pero sí que existe. Afortunadamente, eso es uno de los principales retos con los que cuentan todas las universidades desde una perspectiva internacional. Por eso se está trabajando muchísimo en los últimos años el tema de la difusión y de la divulgación del patrimonio universitario, pero todavía pues siguen faltando algunos alicientes o algunos propósitos y algunos retos por desarrollar para que la comunidad universitaria se sienta motivada por conocer, por visitar, por divulgar y por vivir ese patrimonio universitario que, a fin de cuentas, forma parte de la vida académica universitaria, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco el balance de los dos conceptos, tanto de patrimonio universitario como de museo universitario. Ahora que mencionaba la comunidad universitaria, ¿cómo participan? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo colaboran? ¿Cómo son parte los estudiantes, los docentes, la comunidad universitaria en general de lo que el museo universitario desarrolla, ¿verdad? Y cómo al mismo tiempo el museo universitario también retroalimenta el quehacer académico de la universidad. Bueno, sí que es cierto que el museo universitario, independientemente de la ciudad a la que pertenezca o a la universidad por la que se ha gestionado, no existiría sin el apoyo, sin el trabajo y la labor de cada uno de los miembros que conforman ese equipo de trabajo del museo o de las colecciones universitarias, porque realmente los museos universitarios, a diferencia del resto de otros museos, de los museos nacionales, museos de arte, de arqueología, cuentan con un equipo de trabajo que nada tiene que ver con el resto de equipos de trabajo de otros museos, porque las personas que van a gestionar esos museos universitarios son perfiles docentes e investigadoras de la propia comunidad universitaria. En muy pocas ocasiones cuentan con un personal especializado en el ámbito de la museología o de la museografía para hacerse cargo de esas colecciones universitarias. Entonces, en definitiva, podríamos destacar que no existiría el museo universitario o las colecciones universitarias si no fuese por la labor y por la gestión de cada uno de los miembros que integran esas plantillas de trabajo. Y luego, otra pregunta que me planteaba de cómo se genera esa relación del museo universitario con la comunidad universitaria, si nos enfocamos más bien a lo que sería el ámbito académico estudiantil, ¿no? Los estudiantes. Afirmaba hace unos minutos que lamentablemente son muy pocos los estudiantes que concluyen su estudio universitario y que son realmente conscientes de la gran riqueza patrimonial que cuentan sus propias universidades. Sin embargo, existen otras propuestas o otras alternativas dentro de la universidad. Por ejemplo, vamos a remitirnos a un caso real de la Universidad de Granada. Existe una propuesta de trabajo que se llama Beca Ícaro y que son, pues, como digamos, una iniciativa que la universidad propone para que los estudiantes de distintos grados de Bellas Artes, Restauración, Arqueología, Historia o Historia del Arte puedan integrarse en el ámbito laboral de la universidad, colaborando y haciendo unas prácticas de formación dentro de estas colecciones universitarias. Por ejemplo, los estudiantes de restauración, como se han estado formando durante 4 años en distintas cuestiones de restauración y de conservación al patrimonio en general, pues se ofertan algunas plazas para que estos estudiantes en último año de grado puedan colaborar o puedan trabajar en estos laboratorios y en estos proyectos de restauración y de conservación, aportando o apoyando trabajos dentro de las distintas piezas que genera el propio patrimonio universitario. Entonces, digamos que en ese sentido se puede llevar a cabo alguna iniciativa, pero solo por un pequeño colectivo de la comunidad académica universitaria, porque evidentemente no se ofertan plazas Ícaro ni beca Ícaro a todos los estudiantes, a los más de 60.000 universitarios que conforman la Universidad de Granada, pero sí que hay algunos en algunas disciplinas y algunas especialidades, ya sea restauración, historia del arte, pues a la hora de generar o diseñar fichas catalográficas, o a la hora de conservar, a la hora de difundir, a la hora también de cuando se gestiona una exposición temporal, que estos estudiantes o estos becarios puedan hacer las visitas guiadas para el resto de la
sociedad, que es también otra forma de interactuar y de participar y colaborar con el patrimonio universitario. Esas serían algunas de las iniciativas. Excelente. Quería tal vez que conversáramos también sobre la relación entre museo universitario y ciudad. Específicamente en el caso de Granada, una ciudad maravillosa, llena de riqueza histórica y cultural. También aprovechemos para hablar de la ciudad de Granada, doctora, lo que significa, ¿verdad?, para España y para la cultura occidental también, ¿verdad? Y Claro. cómo el museo se nutre también de la riqueza cultural de la ciudad. Bueno, pues en primer lugar tengo que destacar que la Universidad de Granada no tiene un museo universitario como tal, como lo podemos concebir como el Museo de la Universidad de Oxford, o otros museos españoles, el Museo de la Universidad de Navarra, en Pamplona, el Museo de la Universidad de Alicante, o otros museos que pueda tener la Universidad Complutense de Madrid. El caso particular de la Universidad de Granada es que cuenta con más de 30 colecciones universitarias, pero todas ellas se encuentran muy dispersas entre los distintos campus universitarios, porque también tenemos que destacar que la Universidad de Granada es una universidad que cuenta con 7 campus universitarios, 5 de ellos en la propia ciudad de Granada y otros 2 en Ceuta y en Melilla. Eso quiere decir que es una universidad bastante amplia, extensa y que forma parte de territorio de dos continentes, ¿no? Entonces, claro, al tener tantísimos campus universitarios, un total de 7 campus, tantas facultades y tantos departamentos, eso hace que se generen muchísimas colecciones universitarias y que todas ellas se encuentren dispersas. En función de la tipología de esa colección, pues va a estar ubicada o bien en un departamento, en otro, en una facultad o en otra facultad. Las colecciones de arte o de bellas artes pues suelen estar vinculadas a la Facultad de Bellas Artes, aunque sí que es cierto que hace unos años se generó un nuevo espacio de conservación en la Universidad de Granada, que es el espacio Quinto Centenario, lo que era antiguamente la Facultad de Medicina, y en ese nuevo espacio se están habitando algunos escenarios para albergar y también pues, para custodiar parte de estas colecciones patrimoniales, ¿no? Eso con respecto a la representación del patrimonio universitario dentro de la ciudad y cómo se reparte, ¿no?, en los distintos campus. Pero luego, ¿qué iniciativas tiene la Universidad de Granada a la hora de interactuar y de relacionar con la propia, no solo con la comunidad universitaria, sino con el resto de la sociedad, con el resto de los colectivos, ¿no?, con niños, con personas que tienen que ver con la universidad, personas que no tienen que ver con la universidad? Entonces, en el año 2017, la Universidad de Granada, en concreto el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio, puso en marcha una iniciativa en la que se pretendía poner en diálogo las colecciones universitarias con el arte contemporáneo. Que me parece que son dos propuestas bastante atractivas de por sí, independientemente, pero que pueden crear una combinación estupenda si se trabajan de forma conjunta, ¿no? Entonces, bueno, desde el 2017 hasta el 2021 se ha trabajado en una serie de propuestas y de proyectos de carácter expositivo en el que se ponen en diálogo esas dos colecciones. Se trabaja sobre todo cada año una colección en concreto del patrimonio universitario. Por ejemplo, el primer año se trabajó con las colecciones de medicina, el segundo año con las colecciones de zoología, el tercer año con las colecciones de botánica, y las comisarias de estas exposiciones temporales buscaban artistas contemporáneos cuyas obras pudiesen guardar cierta relación y vinculación y también pudieran generar un cierto diálogo con el patrimonio universitario. Bueno, hablando un poco de las funciones de un museo, ¿verdad? Es importantísimo hablar de la curaduría, hablar de la investigación. Tal vez que usted nos comente un poco sobre la importancia de que el museo universitario, pero la universidad en su conjunto, puedan desarrollar todavía acciones más profundas de investigación sobre su propio patrimonio. En ese sentido, me gustaría escuchar una reflexión suya, doctor. Bueno, lo que es la investigación del propio patrimonio universitario forma parte también de la propia trayectoria patrimonial, ¿no? Porque si hay algo que genera la universidad de por sí,
Eso es conocimiento. Y entonces, si hablamos de conocimiento universitario y hablamos de patrimonio universitario, en principio nos vamos a desplazar hasta lo que es el patrimonio bibliográfico y documental, que en principio sería el origen del patrimonio universitario, ¿no? Porque todas las universidades generan conocimiento y todos los estudiantes y todas aquellas personas que hacen comunidad universitaria generan a través de sus textos, artículos, libros y publicaciones, pues una gran cantidad de material bibliográfico y documental que genera parte de esa riqueza patrimonial bibliográfica y documental, pero también generan investigación. Entonces, claro, investigar sobre el propio patrimonio universitario también ayuda a entender y hacer más visible o también dialogar con este tipo de colecciones para entender y divulgar al resto de la sociedad el porqué de esas colecciones están aquí en esta universidad, por qué forman parte de esta universidad, cómo se generaron, cómo se custodiaron, cómo se conservaron, por qué se hicieron ese tipo de obras artísticas, pues, por ejemplo, para explicar algunas disciplinas dentro del ámbito de la medicina, o por qué se coleccionan arte contemporáneo, el origen del arte contemporáneo dentro de la propia universidad, ¿no? Entonces son, digamos, un factor fundamental el tema de la investigación dentro del patrimonio universitario, y considero que sería pues como un factor imprescindible para seguir generando conocimiento y sobre todo también para difundirlo y divulgarlo no solo en la comunidad universitaria sino en el resto de la sociedad. Otra función importante y que consideramos que es clave realmente en el desarrollo del quehacer museológico es la educación en los museos. Cómo educar, cómo potenciar, digamos, en el público aprendizajes a partir de la experiencia de la visita, a partir de los recorridos, a lo que usted hablaba, por ejemplo, de visitas guiadas, y cómo, por ejemplo, ya lo quiero tal vez especificar un poquito en el ámbito de la historia del arte y las exposiciones artísticas, donde se manejan muchas veces exposiciones con contenido abstracto, que no necesariamente son tan accesibles para todo público. ¿Cómo hacen, bueno, a partir de lo que de lo que se desarrolla en el museo de la universidad, ese diálogo pedagógico? ¿Cómo se produce para justamente tratar de calar en diversos públicos y ser también el museo un espacio educativo? Bueno, en relación a lo que es el carácter educativo y la didáctica en general, tenía aquí una reflexión anotada que fue una quizá de las conclusiones de mi tesis doctoral, que dice: el carácter pedagógico es la verdadera génesis de los museos universitarios, porque realmente los museos universitarios comenzaron a crearse y a consolidarse a raíz de que, como antiguamente no existía pues toda la facilidad de los recursos que tenemos hoy en día, como es el internet o todas las búsquedas digitales que podemos realizar a través de estos medios digitales, se generaban ciertas piezas, obras de arte con papel maché, que eran creadas y elaboradas a mano con fines absolutamente didácticos. Entonces se enseñaba en la universidad, no se enseñaban con PowerPoint y con diapositivas como en estos últimos años se ha venido haciendo, sino que de forma realmente artística se generaban estas piezas para enseñar a los estudiantes de esa época pues cómo era, por ejemplo, el cuerpo de la anatomía, cómo se diseccionaba el cuerpo de un caracol, por ejemplo, ¿no? Entonces considero que lo que es ese carácter pedagógico va a ser esencial dentro del origen de los museos universitarios, y es un carácter que nos viene acompañando a lo largo de nuestra trayectoria y nuestro día a día, porque el recurso pedagógico es algo que está presente no solo en los museos universitarios, sino en todos los museos en general. Y como bien proponía ese ejemplo de, hay exposiciones con cierta complejidad, como son exposiciones abstractas de arte contemporáneo, que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo es accesible a este tipo de contenido artístico. Entonces creo que la labor del pedagogo dentro de este ámbito es esencial, porque a la hora de interpretar una exposición tenemos un único contenido, pero tenemos infinidad de públicos a los que ese contenido se va a dirigir. Entonces, habría que trabajar y pensar mucho en la cuestión de cómo comunicar,
qué lenguaje utilizar, que eso es fundamental, porque obviamente si nosotros como adultos queremos dirigirnos a un niño de 4 años o de 6 años o de 10 años, evidentemente vamos a utilizar un lenguaje totalmente distinto para contarle una historia, para contarle un problema de nuestra vida cotidiana, incluso si dialogamos con personas mayores, por ejemplo, nuestros abuelos que nada tienen, no tienen relación con nuestra vida diaria académica y que tampoco van a entender el recurso de las nuevas tecnologías o de la era del internet, también tenemos que utilizar un lenguaje diferente para intentar explicarles y hacerles inclusivo este contenido, ¿no? Entonces, eso igualmente ocurre en los museos. Tenemos un contenido, un único contenido que tenemos que saber cómo comunicar y cómo dialogar con los distintos sectores de público que vamos a tener. Entonces, ahí está, digamos, la clave de trabajar ese material para que el mensaje no se pierda por el camino, para que si nosotros somos los emisores, somos los guías de una exposición, pues sepamos cómo comunicar y cómo trasladar esa información o ese contenido que está expuesto en la exposición a los distintos públicos. Doctor, ahora que usted habla de la comunicación, ¿verdad? Quisiera tal vez un balance suyo sobre estas transformaciones que hemos vivido en décadas recientes en torno al mundo de la comunicación, el auge de las redes sociales, todo lo que ha sido esta gran cantidad de herramientas que han surgido, por ejemplo, ahora que estamos en un espacio de comunicación de ese tipo, ¿verdad? ¿Cómo eso influye en el museo y su quehacer también, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo, le llegamos a públicos, tal vez jóvenes, que están acostumbrados mucho más que generaciones como las nuestras a todo este uso de medios tecnológicos, que están permanentemente conectados a redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo el museo se adapta, digamos, o se apropia también de esas herramientas y conocer un poquito, tal vez, la experiencia del Museo Universitario en esa línea? Bueno, pues ya que hablamos de comunicación, tenemos que tener muy presente un acontecimiento histórico que desafortunadamente pues todos hemos vivido, ¿no? Como es el tema de la pandemia y del COVID-19. Entonces creo que ese ha sido un acontecimiento histórico muy relevante que dentro de lo malo también nos ha traído muchas cosas buenas, y para ello me voy a poner yo como ejemplo, porque bueno, a mí la llegada inesperada del COVID me pilló en pleno proceso de mi tesis doctoral. A principios del 2020, yo me encontraba trabajando en mi tesis doctoral, tenía planificada algunas estancias de investigación, con lo cual esas estancias no pudieron desarrollarse por el impedimento de volver a viajar y de hacer una vida cotidiana pues normal, como veníamos realizando hasta el momento. Y claro, con la llegada del COVID, pues todos tuvimos que adaptarnos a una nueva situación, a una nueva realidad. No solamente para nuestro día a día de ir a la universidad, de dar nuestras clases, que todos tuvimos que transformarnos a este tipo de recursos y de medios de comunicación, ¿no? De alguna u otra manera, pues nos costó más o menos trabajo adaptarnos a este tipo de recursos y de actividades, pero dentro de lo malo, yo siempre intento quedarme con la parte positiva, y es que a mí, en concreto, este recurso o los recursos de Zoom y de Google Meet me favorecieron muchísimo, porque gracias a este tipo de recursos yo podía entrevistarme pues con personas de cualquier parte del mundo, especialmente de Iberoamérica, ¿no? Mi tesis, que lleva por título, como bien ha mencionado previamente, Museos y colecciones universitarias de arte en el ámbito iberoamericano, engloba un total de 10 países. España y Portugal, pero también Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela. Y claro, yo evidentemente no podía desplazarme a esos 8 países, porque sí que es cierto que entre España y Portugal, por cercanía, pues sí pude desplazarme. Antes de la pandemia tuve la suerte de poder viajar hasta Ciudad de México y también hasta Perú, con lo cual también me dio cierta experiencia del ámbito latinoamericano, pero claro, el resto de países se me quedaban un poco colgados, y gracias a este tipo de recursos del lenguaje de la comunicación, pues pude estar en contacto con gente de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Brasil, y entonces para mí eso era como un fenómeno admirable, ¿no? Poder conversar
en distintas franjas horarias, evidentemente, pues al igual que nos ocurre ahora mismo, ¿no? Con esa relación entre Costa Rica y España, pues yo tenía que estar diariamente contrastando esa diferencia horaria pues con México 7 horas menos, con Ecuador 5 horas menos, con Colombia 6 horas menos, ¿no? Y siempre jugando con el reloj en la mano para intentar adaptarme a la disponibilidad de todas aquellas personas que gracias a través de la pantalla pues podían brindarme parte de su tiempo para conversar y para dialogar acerca del patrimonio universitario de aquellas instituciones en las que ellos trabajaban, ¿no? Entonces, para mí es la parte positiva con la que yo intento quedarme dentro de esta etapa tan fea del acontecimiento histórico que nos tocó vivir desafortunadamente, pero claro, el tema de la comunicación o el tema de los recursos llegaron a nosotros para quedarse, porque todavía en esta etapa post-pandémica en la que nos encontramos, seguimos trabajando y celebrando congresos con carácter virtual a través de Google Meet, a través de Zoom y otras muchas iniciativas, inquietudes, conferencias virtuales, como es este mismo proyecto, ¿no? Del Museo Dialoga, y que afortunadamente pues mantiene vivo ese contacto desde una perspectiva internacional, y creo que con eso pues deberíamos de quedarnos pues para seguir creciendo y para seguir mostrando virtualmente pues toda la riqueza patrimonial que tienen las universidades. ¿Qué pasa con aquellas generaciones más jóvenes? Pues claro, para ellos esto ha supuesto un trauma, pero no tanto como para la gente un poco más adulta, ¿no? Porque ellos, claro, son la generación millennial que se conoce aquí en España, ¿no? Pues ellos están realmente acostumbrados a este tipo de redes y de recursos desde que eran pequeñitos, entonces para ellos no supone tanto cambio como para nosotros. Sí que es cierto que, claro, aprovechando esas generaciones más jóvenes, los museos, que también cerraron por sorpresa todas sus puertas en marzo del 2020, tuvieron que adaptarse y buscar nuevas estrategias de difusión precisamente para acercarse a estos públicos con los que hasta el momento no habían experimentado ciertas relaciones, y también para mantener activo un colectivo de público que ya no le podían visitar de forma física, pero sí podían hacerlo de forma virtual. Y creo que esos fueron uno de los retos fundamentales que tuvieron los museos en esta época de pandemia. Desafortunadamente, los museos universitarios, pues al estar cerradas las universidades, en esos meses se centraron mucho más en lo que es la parte docente e investigadora, y los museos quedaron a un segundo plano. Pero sí que es cierto que una vez que las universidades volvieron a abrirse y abrir sus puertas poco a poco, pues se retomaron también aquellas labores de difusión y de gestión dentro de los museos universitarios. Doctora, retomando un poco el tema de su tesis doctoral, me llama mucho la atención ese balance comparativo, ese análisis que usted hace entre distintos museos universitarios en Iberoamérica. Tal vez si pudiéramos, de modo sintético, doctora, identificar qué características, al modo, digamos, de semejanzas, de diferencias, percibió usted entre los distintos contextos que abordó. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia suya en el 2019 a partir de la experiencia en México, ¿verdad? De la UNAM. Tal vez, doctora, si usted pudiera así brevemente, si le parece bien, hacernos ese balance, ¿verdad? Comparativo, ¿cómo estamos a nivel iberoamericano en materia de museos universitarios? Bueno, tengo que destacar en principio que, aunque mi tesis doctoral engloba un total de 10 países, con 49 universidades y 84 ejemplos de museos y colecciones universitarias, no es más que una pequeña aproximación a lo que realmente hay, porque hay mucho más de eso. Lo que pasa es que, claro, en estas circunstancias tenemos que adaptarnos a unos límites que la universidad nos pone de tiempo y de forma de cara a la presentación de la tesis doctoral. Que por mí yo hubiese continuado investigando, y de hecho lo sigo haciendo en esta etapa postdoctoral en la que actualmente me encuentro, y sigo contactando con museos nuevos, con nuevas personas, sigo haciendo entrevistas y sigo, gracias al tema de todo este tipo de actividades virtuales, ¿no? En las que continúo trabajando, pues conociendo a nuevas personas y descubriendo nuevas colecciones. Entonces, bueno, hacer un balance, una síntesis
84 ejemplos de museos de colecciones de 49 universidades y de 10 países bastante complejo, pero sí podría decir o destacar que para mí ha sido una grata sorpresa todo aquello que me he ido encontrando de patrimonio universitario, porque claro, todo lo que yo iba descubriendo lo comparaba en primer lugar con lo que tenemos aquí en Granada y luego lo comparaba también con el resto de colecciones que tenemos en el ámbito nacional, ¿no? Tanto en España como en Portugal. Otra de las peculiaridades de mi tesis en cuanto a contenido es que solo me centré en los museos y las colecciones universitarias de arte, porque al igual que a la hora de hablar sobre museos en general, podemos hacer una clasificación de museos de arte, museos de historia, museos de ciencia, museos de arqueología, museos de distintas variedades o tipologías. Esa misma clasificación la podríamos llevar también a la práctica en el tema de los museos universitarios. Podemos encontrarnos museos universitarios de arte, de ciencia, museos universitarios de medicina, museos universitarios de arqueología, de todas las disciplinas que puedan existir dentro de la universidad. Van a existir también o bien las colecciones universitarias de esa disciplina en concreto o los museos universitarios. Entonces, claro, yo todo este panorama lo sinteticé o lo llevé solo y exclusivamente al ámbito artístico, porque de ahí también recogí esa síntesis de capacidad en lo que era mi formación académica universitaria. Las Bellas Artes y la historia del arte me llevaron al punto de centrarme solo y exclusivamente en los museos y las colecciones universitarias de arte, independientemente de la gran riqueza patrimonial que podemos encontrar y que podemos estudiar. Entonces, bueno, el panorama con el que yo me encuentro es pues, un panorama bastante amplio que dentro del arte, que también es un concepto bastante complejo, porque claro, ¿qué entendemos por arte? Dibujo, pintura, escultura, fotografía, estampación, una plancha de grabado, un cómic. Entonces hay tanta variedad de obras, de bienes muebles que nosotros podemos considerar como patrimonio universitario artístico, que claro, me encontraba con, por un lado, con repeticiones en cuanto a pues, la colección universitaria de arte contemporáneo, que es, digamos, como el arte más actual, donde se engloba, digamos, pues el arte más reciente. Pero luego me encontré con ciertas peculiaridades muy interesantes, como por ejemplo, me gusta resaltar el Museo Universitario del Grabado en la Universidad de Playa Ancha en Chile, que es un único museo que yo me he encontrado, digamos, como distintivo del resto de museos universitarios, ¿no? Porque es verdad que el Museo de Arte Contemporáneo he encontrado muchos, pero Museo Universitario del Grabado, solo uno. Y otra de las características, haciendo balance positivo de lo que he podido conocer y disfrutar del arte contemporáneo, pues sería los archivos fotográficos. Los archivos fotográficos me han parecido muy interesantes porque además de recopilar ese material gráfico de parte del patrimonio universitario, de distintas ciudades universitarias, ¿no? Pues también conforman una parte esencial dentro del patrimonio universitario, ¿no? Que no es una obra tridimensional, pero sí es esa representación gráfica que está representando pues o bien una ciudad universitaria, como es el caso de la UNAM, la ciudad universitaria de Venezuela, de Caracas en Venezuela, o obras fotografiadas con un carácter muy particular o muy peculiar. Entonces, bueno, creo que el patrimonio universitario fotográfico es una línea de investigación que todavía se puede ampliar mucho más. Esas serían, digamos, algunas de las ideas generales que podría resaltar ahora mismo. Muchísimas gracias, doctora. Ya nos estamos acercando al bloque final del programa. Realmente se nos ha ido el tiempo volando. Ha sido sumamente provechoso este rato que hemos llevado el programa. Doctora, quería preguntarle a propósito de la investigación del patrimonio sobre la figura de los gestores culturales, ¿verdad? ¿Cómo representan un puente entre, bueno, en este caso, por ejemplo, pueden representar un puente entre el museo universitario y las comunidades, ¿verdad? Tal vez si, a través de su experiencia, ¿verdad? ¿Qué significa para usted la figura de gestor cultural?
Bueno, pues en principio la figura del gestor cultural considero que es una figura esencial dentro del trabajo diario del museo, porque la gestión, digamos, es la clave de que el museo funcione de forma correcta. Si un museo funciona bien es porque está bien gestionado y detrás de esa gestión va a haber un gestor cultural. Entonces, volvemos otra vez a uno de los comentarios que hemos hecho previamente, y es que los museos universitarios y las colecciones universitarias van a estar gestionadas por personal docente e investigador de la universidad. No va a existir esa figura específica dentro del museo universitario como gestor cultural, sino que la persona que va a gestionar, además de gestionar el museo, va a ser docente universitario y también va a ser investigador universitario, con lo cual eso quiere decir que esa persona no va a tener total disponibilidad para dedicarle el tiempo que el museo merece o el tiempo que esa colección universitaria merece, porque tiene que atender otras tareas. Sus tareas fundamentales son la docencia y la investigación, y luego por amor al arte, en muchas ocasiones, esa persona dedica parte de su tiempo a gestionar el museo. Entonces, claro, en ese sentido, si comparamos el gestor cultural de un museo, cualquiera, un museo nacional o un museo local, con un museo universitario, pues siempre el museo universitario va a tener como una sobrecarga de trabajo, porque no va a dedicar su tiempo 100% a esa labor. Pero otra de las cuestiones negativas dentro del personal del museo universitario, de la colección universitaria, es que, bueno, en el caso de España, cada 4 años cambia el equipo de gobierno de una universidad. No tiene por qué cambiar a los 4 años, como mucho puede estar 2 candidaturas, que en suma serían un total de 8 años, pero eso quiere decir que cada 8 años, como máximo, cambiaría ese equipo de gestión universitaria, lo que es la figura del rector o rectora, con sus vicerrectores y su equipo de gobierno. Entonces, claro, cada 8 años van a cambiar el personal que va a estar a cargo de esa gestión, de esa difusión, de esa administración del patrimonio universitario. Y eso, pues, en definitiva, viene a perjudicar al patrimonio universitario, porque hace que no se trabaje en una misma línea, que cuando llega un personal nuevo, pues cambie totalmente esa forma de gestión, esa forma de administración, y entonces se pierde, en cierto modo, el trabajo que se venía haciendo, que no siempre ocurre en todas las universidades, pero sí en la mayoría. Y esa es una de las cuestiones que resalto de forma negativa en las conclusiones de mi tesis doctoral. Ya para ir finalizando, doctora, usted participó recientemente del evento de la Red de Educadores de Museos en Costa Rica. Quisiera tal vez conocer sus impresiones sobre lo que conoció, ¿verdad?, de la producción de carácter educativo en museos costarricenses, y si ha tenido el chance también de conocer tal vez más sobre lo que es la museología en Costa Rica. Claro, bueno, como decía previamente, el hecho de continuar trabajando en esta línea de investigación de los museos universitarios, pues me invita a conocer países distintos que hasta ahora no había formado parte de mi tesis doctoral, y eso es lo que le ocurre precisamente al ejemplo de Costa Rica. Costa Rica, por alguna u otra cuestión, pues no formó parte de mi tesis doctoral, pero inmediatamente después ya me puse en contacto con el Museo Universitario de Costa Rica, con su equipo de trabajo, que va a ser presidido por Eugenia Zabaleta, y claro, ella fue la que me puso en contacto, pues, con otro personal del propio museo, del Museo de la Universidad de Costa Rica, y también con otro tipo de iniciativas y de cuestiones, como es este encuentro de educadores de museos. En este encuentro tuve la posibilidad de intercambiar experiencias con otros profesionales del ámbito de la educación, no solo en museos universitarios, sino también en otras tipologías de museos, y eso siempre resulta de una manera bastante enriquecedora, ¿no? Porque conocer otras propuestas, otras iniciativas, cómo trabajan en Costa Rica, en distintas ciudades, propuestas, iniciativas, museos, recursos, colecciones, eso siempre ayuda y también genera como cierta creatividad a la hora de proponer iniciativas dentro de mi propia universidad, como en la Universidad de Granada, o incluso también compararla con otras propuestas y otras iniciativas que yo he podido conocer a lo largo de mi trayectoria investigadora. Entonces, siempre este tipo de eventos, participar en este tipo de actividades, resulta muy, muy motivador y también muy
muy gratificante, ¿no? Porque además que conoces nuevas líneas de investigación, perspectivas y nuevos enfoques, pues también conoces a nuevas personas que abren nuevas líneas y nuevos frentes para continuar trabajando y para continuar investigando en estas líneas. Yo quisiera cerrar la entrevista con una frase que le escuché en una intervención, una frase del señor Francisco Javier Sáenz. El museo no es un almacén para ver, sino una máquina para imaginar. En esa dirección, doctora, una reflexión final suya sobre la importancia social de los museos, ya en términos más integrales. ¿Por qué es importante ir a un museo? ¿Qué tiene el museo que ofrecerle a las personas en estos tiempos donde tal vez ha existido tanto estrés, donde hemos sufrido la pandemia? Hay quienes han perdido seres queridos. ¿Y cómo el museo puede ser un lugar también para pensar en la calidad de vida de la población? Efectivamente, bueno, pues esa reflexión es bastante acertada y a mí me gusta particularmente mucho. La utilizo también en el vídeo que pueden ustedes consultar en YouTube, dentro de la plataforma Museo de los Museos, donde intervengo en una participación muy breve que dice por qué son importantes los museos, ¿no? Considero, bueno, para mí personalmente, desde mi experiencia personal y profesional, los museos son un espacio de diálogo y un espacio de conexión y también de inspiración, porque claro, yo también tengo esa doble vertiente de historiadora del arte, pero también soy artista, y para mí los museos son lugares de inspiración porque ver obra artística, ver otros cuadros de otros artistas, pues me generan ciertas inquietudes en cuanto a técnica, experimentación de la pincelada, del dibujo, de la composición, y cada vez que voy a un museo, pues me entran muchas ganas de pintar. No pinto tanto como me gustaría porque realmente no cuento con ese tiempo real para poder practicar y llevar a cabo todas esas necesidades artísticas y plásticas con las que me gustaría, pero a mí personalmente me genera pues como mucha... ¿cómo decirlo? Como que me aporta mucho en el sentido de ver arte, de alimentarme de arte, de ver lo que hacen otros artistas, no solamente los grandes museos nacionales, ¿no? Con las grandes figuras. Si visitamos en España el Museo Nacional del Prado, con las figuras de Goya, de Velázquez, de Murillo, sino también visitar exposiciones temporales para conocer lo que se está trabajando a día de hoy, en pleno siglo XXI, los artistas contemporáneos, los artistas emergentes, los artistas jóvenes, ¿no? Con qué técnicas trabajan, cómo construyen, cómo crean, no solamente ya con la pintura, sino con recursos digitales, con nuevas tecnologías, con materiales como puede ser el hilo, el papel, el cartón, ¿no? Ahora que también está muy de moda, pues hablar de los objetivos de desarrollo sostenible aplicado a los recursos expositivos dentro del museo también. Entonces, bueno, sí que es cierto que todo el mundo no tiene esa misma concepción del museo. Hay personas que generan un cierto interés, otras menos, pero para mí sería un lugar de inspiración, un lugar de reflexión y también un lugar bastante inspirador para seguir enriqueciéndome como persona y para recibir cierta formación pictórica o artística en general a través de estas instituciones culturales. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme conversar con usted esta tarde y encantados, ¿verdad? Muchísimas gracias. Igualmente encantada y ha sido un placer colaborar con ustedes. Bueno, eso ha sido el programa El Museo Dialoga, una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se despide su servidor Luis Pablo Orozco. Nos vemos en otra edición.